Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. México puede bajar el costo del internet móvil si sigue el ejemplo de Brasil. También el Mayo Zambada se declarará culpable de varios delitos en Nueva York y más de 2,000 millones de pesos se irán a reencarpetar avenidas y reparar baches en la Ciudad de México. Es martes 19 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Fer Hernández, editora de Internacional en Expansión. Muy buenos días, Fer. Muy buenos días, Gonzalo, y buenos días a los podescuchas. Ya estoy aquí porque, como deben adivinar, voy a hablar de Donald Trump, porque algo hizo o dijo ayer, como cada vez que vengo. Correcto, pero bueno, antes de pasar con la primera nota, Eduardo Cortés nos escribió y preguntó, o más bien nos comentó, habrá que revisar el tema con los transportistas distribuidores si les está pagando Pemex. Eduardo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que sí hubo un problema con la contratación de pipas que distribuyen el combustible. También en el caso, por ejemplo, de Chiapas, o el problema que hubo en el sureste estaba asociado a varias protestas que había de algunos jubilados de la paraestatal. Desde luego, la presidenta pues no ahondó o no reconoció a profundidad el tema de los adeudos que hay por parte de Pemex con muchísimos proveedores. Aquí lo hemos comentado en otros episodios. Bueno, pues esto es una consecuencia adicional de ello. Un grupo de transportistas realizó un desplegado en algunos periódicos a nivel nacional, a los que hizo referencia desde luego la presidenta. Dijo, pues ni los conozco, pero lo que comentan es, hay temas regulatorios, hay temas de pagos, entonces por ahí va el problema del desabasto que vivimos en los últimos días. Pero bueno, ahora sí con la información, Fer, porque una nota muy interesante de nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez nos cuenta que acceder al servicio de internet móvil se ha convertido en un reto para los mexicanos porque, de acuerdo con Statista, México es la segunda nación a nivel regional con el precio más alto por cada gigabyte. Básicamente oscila en $2 cada uno, mientras que en Brasil se venden 40 centavos de dólar. La diferencia, la verdad es que sí es bastante sustancial, sobre todo si consideramos que Brasil y México son respectivamente la economía 1 y 2 de la región. No debería haber tanta diferencia. Sin embargo, el tema de la conectividad, por lo menos en la nación sudamericana, arroja una mayor accesibilidad, por lo menos hablando de costos. Te doy otro dato para que también lo dimensionemos. El año pasado, o sea, en 2024, los mexicanos gastaron en telefonía móvil 428 pesos en promedio mensual, que es, sí es cierto, esto es 12% menos que respecto a 2023, pero ubica al país con grandes desafíos si lo comparamos con Brasil, donde los ciudadanos gastan al mes menos de $6, que son más o menos 107 pesos. Y bueno, esto, Fer, es resultado de la visión que tiene cada una de las naciones sobre el espectro radioeléctrico, que básicamente es la columna vertical para habilitar los servicios de telecomunicaciones. Brasil lo ve desde una óptica de conectividad, pero en México se ha mantenido una postura sobre este rubro como una vía recaudatoria. El espectro en México, el espectro radioeléctrico, el espectro de telecomunicaciones en nuestro país es uno de los más caros. Entonces es por ello que las cargas financieras hacen que las empresas nos cobren a los usuarios un porcentaje más alto del costo por utilizar este espectro. De nuevo, Brasil lo ve como un asunto de conectividad, en nuestro país es un asunto para obtener lana. Esta perspectiva de Brasil es bastante interesante porque el país sudamericano impulsa licitaciones de espectro priorizando la expansión de la cobertura en lugar de la obtención de ingresos fiscales, o por lo menos lo hace así desde 2021. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones, que es el regulador brasileño, estableció que 90% del valor total de las bandas espectrales se cubrirá mediante compromisos de cobertura y despliegue de infraestructura, y el restante se pagaría en efectivo hasta en 20 años. En cambio,
en México, la Secretaría de Hacienda rechazó en más de 6 ocasiones las solicitudes del Instituto Federal de Telecomunicaciones para reducir los costos del espectro sin ofrecer argumentos claros. Así que el sector opera bajo una política predominantemente recaudatoria en el acceso a las bandas espectrales, lo que limita el margen de maniobra, lo que estabas comentando, para fomentar una mayor cobertura, que también esto es algo que hemos comentado varias veces en este daily, y también para fomentar una mayor competencia y que te puedan dar mejores precios. Y al fin y al cabo, los que terminamos afectados somos los consumidores. Es correcto, sí podemos hablar de una afectación porque algunos dirán, bueno, este comparativo con Brasil es una cosa, ¿qué pasa con el resto del mundo? Bueno, el pago total por uso de bandas de frecuencias se ubica entre 88 y 96% por arriba de la media internacional. De nuevo, 88 y 96% arriba de la media a nivel global. Es por ello que algunas empresas como AT&T advierten que no van a adquirir más bandas hasta que se revisen los costos e incluso han devuelto parte del espectro ya concesionado por la carga económica que representa para su operación. Además, Fer, no es un problema nuevo. Por allá en el año 2 Conejo, cuando yo comenzaba a reportear, ¿verdad? Ya se hablaba de que el espectro era caro. Entonces, hablemos de esto en 2025. La cosa quiere decir que no ha avanzado y es por ello que todavía tenemos un costo mucho más elevado que en otros países en materia de telecomunicaciones. Pero bueno, cambiando de tema, la reforma electoral que ya tiene en el tintero la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en riesgo su alianza con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo para 2027. ¿Qué pasa? Si prospera la reforma, los aliados de Morena serán uno de los principales afectados, en particular por los planteamientos de reducir tanto el financiamiento público a los partidos políticos, así como la modificación de la figura de los legisladores plurinominales, lo cual les ha dado presencia, fuerza política e incluso poder de negociación en el Congreso. Visto de otra forma, al fin que ya ni los querían. Esto también, pero hay que tener cuidado también y la presidenta tiene que tener cuidado porque puede ocasionar el quiebre de la alianza Morena, PT y Partido Verde Ecologista y esto puede poner en riesgo la mayoría legislativa de la Cuarta Transformación y el proyecto de gobierno para la segunda mitad del sexenio. Y es ahí donde el tiro le puede salir por la culata a Claudia Sheinbaum. Juan Pablo Navarrete, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, consideró que el riesgo de una posible ruptura de estos 3 partidos es latente, pues la reforma político-electoral significaría un harakiri para el PT y para el Partido Verde. La presidenta adelantó que va a buscar modificar la figura de los diputados plurinominales y ahí está la clave de por qué les va a afectar tanto, porque en su opinión solo ha servido para repartir puestos en los partidos políticos. A ver, cuando estaban en la oposición, muchos de los legisladores de Morena llegaron al poder y de hecho el PRD en su momento, en general la oposición al PRI hace algunos años y posteriormente al PAN ocuparon puestos políticos relevantes, ocuparon espacios políticos en el poder legislativo gracias a la figura de los plurinominales. Yo sé que son muy criticados y muy cuestionados porque no salen necesariamente a buscar el voto directo de la gente, pero tienen una función de representación proporcional. Esto es evitar que un solo partido gane un peso mayoritario en el Congreso y haya vamos a ponerle entre comillas, balance. También es cierto que muchas de las figuras o la figura de los plurinominales se ha distorsionado con el paso del tiempo y también es cierto que muchos de estos legisladores tienen pocos incentivos para presentar iniciativas, para modificar leyes, para servir de contrapeso al resto de los poderes. No obstante, de nuevo, la gran mayoría de los especialistas, por ejemplo, Arturo Espinosa, consultor y director de estrategia electoral, advierten que sí es necesario colocar candados a los plurinominales, pero no desaparecerlos, porque, insisto, esto va a cerrar la puerta a la pluralidad legislativa. Pero no es el único punto al que le pueden poner pero los aliados de Morena en esta reforma, ya que otra de las afectaciones que pueden tener por ese proyecto es que también se busca abaratar el costo del sistema electoral a través de una reducción en el financiamiento de todos los partidos políticos, incluido Morena. Uh-huh. Pero bueno, también habrá que ver
en qué termina esta reforma electoral, porque algo que ha pasado es que Sheinbaum no tiene la misma, o bueno, no ha encontrado la misma disciplina en Morena y en los partidos aliados que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que los especialistas consideran que la presidenta podría acelerar proyectos prioritarios para su gestión, pues de no hacerlo se podría dar un panorama bastante similar al de la segunda mitad del sexenio de López Obrador, cuando Morena y cuando sus aliados se quedaron solo con una mayoría simple en el Congreso y ninguna de las propuestas de reforma constitucional que presentó se aprobaron. Correcto. Aquí lo que vemos es que hay un panorama muy complejo para la presidenta en caso de perder esta mayoría legislativa. Obtiene todavía un capital político muy importante y de nuevo muchos aliados en el Congreso para poder pasar sin ningún problema cualquier legislación. La reforma política, pues sí, parece poner en riesgo esa parte. Pero bueno, vámonos hacia Estados Unidos porque tenemos tres prácticamente interesantes que vienen desde allá. La primera que tiene que ver con temas de seguridad, porque el Mayo Zambada se declarará culpable de varios delitos en Nueva York. Esta aceptación de culpabilidad la realizará en una audiencia que está programada para el próximo lunes 25 de agosto. Recordemos que el Mayo Zambada es el ex cofundador del cártel de Sinaloa y entre los delitos o los varios delitos por los cuales se va a declarar culpable está asesinato, tráfico de armas y drogas, nada más. Por si fuera poca cosa. Bueno, el Mayo llegó a un acuerdo con los fiscales con el que evitará ir a juicio para enfrentar una pena más liviana que la cadena perpetua que se dictó a su ex socio Joaquín El Chapo Guzmán. Zambada se había declarado originalmente inocente de los 17 cargos en su contra, que ya decíamos que incluyen asesinato, tráfico de armas, tráfico de drogas, particularmente fentanilo, y hasta solicitó la intervención del gobierno de Claudia Sheinbaum para regresar a México. Hasta llegó a advertir que la relación entre México y Estados Unidos podría colapsar, ya que dijo que su traslado a Estados Unidos fue irregular y aseguró que fue secuestrado por uno de los hijos del Chapo. Bueno, este movimiento legal por parte del Mayo Zambada va a evitar una cosa, y es que existe un juicio en su contra. Y al no haber un juicio en su contra, pues mucha de la información que el narcotraficante tiene, ¿verdad? O que pudo haber señalado, haber puesto nuevos nombres en la mesa, simplemente podrán, pasarán de largo. Lo más probable es que negocie junto con los fiscales algún tipo de pena menos agresiva de lo que hubiera ocurrido en caso de haber llegado a un juicio. Aún así, pues resulta relevante que poco a poco la vieja guardia del narcotráfico mexicano comienza a enfrentar la justicia o a desaparecer. Eso lamentablemente no se ha traducido en menores índices de violencia o en un mayor control por parte del Estado de este problema que tiene tan tensa la relación entre México y Estados Unidos. Y bueno, también allá al norte de nuestro país, dos notas muy relevantes. La primera, muy temprano por la mañana, salió la información de que el gobierno estadounidense considera adquirir 10% de Intel, una de las empresas más importantes en la fabricación de semiconductores, una compañía que ha pasado por varios problemas en los últimos años, perdió a su CEO recientemente. El actual fue acusado de nexos con el gobierno chino por parte de Trump, se reunió con él la semana pasada y todos nos preguntamos qué había sucedido en esa reunión, qué se había discutido. Bueno, poco a poco comenzamos a ver los detalles y parte de ello es que Estados Unidos, el gobierno estadounidense adquirirá este 10% de la empresa que de nuevo ha pasado por muchos problemas en los últimos años. ¿Cuál es la ventaja de todo ello? Pues impulsar a los semiconductores, a los chips estadounidenses frente al avance de China. Bueno, todo este asunto de Intel y el gobierno de Estados Unidos ya tiene historia porque desde la administración de Joe Biden, la empresa tuvo un lugar muy especial en las conversaciones del gobierno estadounidense y recibió cerca de $8,000 millones del Departamento de Comercio y otros $3,000 millones del Pentágono en función de la ley de chips y ciencia de Estados Unidos. Y ahora el gobierno de Donald Trump está considerando que las subvenciones que habían recibido a través de la ley CHIPS se conviertan en capital para la construcción de sus fábricas en el país, principalmente o más bien especialmente la de Ohio, un complejo que se presentó como la mayor instalación de fabricación de chips en el mundo, pero que ha sufrido varios retrasos.
Así es, Fer, la empresa buscará con estos recursos retomar el paso, sobre todo porque ha quedado de nuevo rezagada frente a otras compañías, particularmente Nvidia, varias empresas o varias compañías chinas que también se han adelantado, sobre todo con el tema de los semiconductores asociados a la inteligencia artificial. Intel busca darle la vuelta y bueno, la otra nota también de Trump sucedió poco después de darse este anuncio, y es que lo platicábamos ayer. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, fue con todos sus amigos europeos a la Casa Blanca a buscar un poco de apoyo por parte de Washington. Recordemos que el viernes pasado Donald Trump se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska. No se conocían muchos detalles al respecto y bueno, ahora media legión europea se apareció en Washington en una reunión en la Casa Blanca para, pues, decirlo de esta manera, echarle montón a Trump, ¿verdad? De una manera muy diplomática. Número uno, el primer objetivo de Zelensky era evitar lo que ocurrió en febrero, el fiasco terrible que vimos todos en vivo después de esa emboscada por parte del vicepresidente J.D. Vance y del propio Trump. En esta ocasión no ocurrió. Parece ser que Zelensky aprendió la lección. En primer lugar, póngase un traje, deje el uniforme militar en casa, y número dos, halague a Trump cada vez que pueda. Esa fue parte de la narrativa, un poco de flojera, bastante triste el asunto, pero la realidad es que por lo menos en términos generales hay un balance positivo en el cual los europeos, los aliados europeos y Ucrania parece que han conseguido en el corto plazo ciertas garantías de seguridad para Ucrania y una posible salida por medio de una discusión diplomática con Rusia. Sí, la verdad es que fue una reunión que poco tuvo que ver con lo que pasó hace 6 meses. Una reunión en la que Zelensky se veía mucho más relajado que en otras ocasiones. Él mismo calificó que fue la mejor reunión que ha tenido con Donald Trump hasta el momento. Y bueno, Trump ya dijo después de esta reunión, habló de nuevo con Vladimir Putin por teléfono y dijo que está preparando una reunión tripartita entre Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin y él para acordar y llegar a un eventual trato para la paz en Ucrania. No se trató el tema mucho de las concesiones territoriales, que es algo que, de acuerdo con algunas fuentes y lo poco que se sabe sobre la conversación entre Putin y Trump del viernes, es que es algo que está empujando Putin, quedarse con el Donbass, con estos territorios en el este de Ucrania, muy ricos en recursos minerales, por cierto. Pero bueno, de eso no se discutió, nada más que sí fue algo que presionaron los líderes europeos, es algo que presiona a Volodymyr Zelensky diciéndoles que Putin no merece ese premio, que es quedarse con los territorios. Digo, es una discusión que va a seguir. Ya Trump también dijo que probablemente Crimea ya lo dejamos fuera de la discusión porque no lo van a poder recuperar, pero aún están ahí pues en la mesa como más o menos 20% del territorio ucraniano y pues veremos en los siguientes días, en las siguientes semanas lo que sucede en este conflicto. Correcto. Por parte de Europa, digo, para poder contrarrestar el poder de convencimiento que ejerció Putin el viernes pasado sobre Trump al poner sobre la mesa su propio caso, pues tuvo que acudir el primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb, también estuvo Emmanuel Macron, presidente de Francia, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, quien es la comisionada europea, estuvo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en fin. La verdad es que sí fue una reunión bastante nutrida de personalidades de la diplomacia y de la política europea, con los cuales pues apenas consiguieron, insisto, este punto fundamental de conseguir en el corto plazo ciertas garantías para evitar que Putin se haga de sus objetivos o de los objetivos que había planteado en el corto plazo. Una información muy interesante también antes de dejar esta nota atrás. De acuerdo con el Financial Times, Ucrania ofreció un acuerdo o habría ofrecido un acuerdo
a Estados Unidos para la adquisición de armas por un valor de $100,000 millones. Digamos que ese fue uno de los dulces, ¿verdad?, con los cuales apareció el gobierno ucraniano, un acuerdo para poner en la mesa esta cantidad de dinero a cambio de misiles, a cambio del sistema de defensa Patriot que intercepta cohetes, misiles también enemigos. Básicamente es un poco haber llegado con un acuerdo, ¿verdad? Con un acuerdo comercial de los que tanto le gustan a Trump para, pues sí, no llegar con las manos vacías e irse de la misma forma de la Casa Blanca. Pero bueno, vámonos ya con la última información, una que yo creo que no hay nadie en la Ciudad de México a quien no le haga feliz la siguiente nota. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que se destinarán más de 2,000 millones de pesos para reencarpetar avenidas, reparar baches en la Ciudad de México. La situación, la verdad, Fer, ya era insostenible. Hay calles que son intransitables, avenidas que son un auténtico desastre, tráfico que se acumula, autos, ¿verdad?, que se orillan por llantas ponchadas, por rines doblados. Creo que todos quienes vivimos en la capital hemos padecido de alguna manera esta situación. Pues bueno, ya la jefa de gobierno puso sobre la mesa estos 2,000 millones de pesos para intentar o comenzar a reparar nuestra tan afectada ciudad con este problema. Sí, la verdad es que incluso quienes no somos conductores de autos, lo sufrimos, los peatones, los ciclistas, los usuarios de transporte público, evidentemente, sufrimos que nuestras calles estén llenas de baches. Y bueno, Clara Brugada detalló que se hará una inversión de 2,250 millones de pesos para estas labores y que este programa bianual de pavimentación es muy importante porque pueden trabajar sin que se detenga el presupuesto en enero. Y bueno, dice Brugada que se van a realizar 3 acciones principales como parte del programa integral de mantenimiento de la carpeta asfáltica. La primera es el bacheo nocturno. Se arreglarán los baches de más de 1,100 kilómetros en más de 200 avenidas principales, 10 kilómetros por noche durante los próximos 3 meses, con 50 cuadrillas de trabajadores que elaborarán de las 22 horas, es decir, de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Correcto, también habrá bacheo por atención ciudadana y de emergencia. Estos 50 cuadrillas de trabajadores atenderán reportes ciudadanos y algunos casos muy particulares con la meta de solucionarlas en menos de 48 horas. Habrá una línea, la *0311, y también un chatbot que será el Bachetel, que lanzarán en una semana para realizar estos reportes. Estoy convencido que el Bachetel se saturará en los primeros días, de eso no tengo ninguna duda. Esperemos que usen chips de los buenos para poder mantener esta comunicación. Y también habrá un programa estratégico de pavimentación en vialidades primarias. Se renovará la carpeta asfáltica de 250 kilómetros de avenidas principales. Son un total de 4 millones de metros cuadrados. Es una inversión, insisto, muy elevada. Arrancarán en octubre y terminará este reencarpetado en mayo de 2026. Básicamente habrá un montón de obra pública en la ciudad. Paciencia. Habrá que tener también mucha paciencia. Ya hemos quejado mucho de los baches, ahora vendrá el tema de la recuperación de estos espacios que buena falta le hace a la ciudad. Recordemos también que tenemos el Mundial poquito después de mayo cuando se termine este reencarpetado, así es que bien lleva esa jiribilla. Pero bueno, cuéntenos en dónde está el peor bache que les ha tocado a ustedes. Puede ser porque se inunda, porque nunca lo ven, porque prácticamente es una trinchera y no se puede esquivar, porque lo tapan, entre comillas, y se vuelve a abrir. Leemos sus comentarios en todas las plataformas. Personalmente, yo el peor que he visto está en Periférico, casi a la altura de Toreo. Es un adelantito del Toreo. Es un bache que hace un par de fines de semana me tocó ver como un auto un poquito más adelante traía el eje destrozado, el eje del coche destrozado por este, pues es un cráter, la verdad. ¿De tú, Fer? No recuerdo uno en específico, pero la verdad es que la avenida Oceanía, que pues va hacia el Estado de México, bueno, es una de las vías de salida hacia
Nezahualcóyotl y Ecatepec, está terrible. O sea, hay baches cada más o menos 50 metros, no estoy exagerando, porque a mí no, pero a mi papá le tocan desviarlos cada vez que los voy a visitar y me aprovechan para llevarme a casa. No recomiendo transitar por la avenida Oceanía. La verdad es que creo que hay pocas avenidas con las que podemos decir no hay un bache peligroso, no hay un bache complicado. Pero bueno, llegó esta inversión. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por habernos acompañado en este episodio de martes. Hombre, pues muchas gracias a ti y a la productora por invitarme y bueno, a los podescuchas por escucharme. Y bueno, también les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y también ya saben que leemos sus comentarios en todas nuestras redes sociales, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.